En el video de hoy hablaremos sobre el derecho al trabajo. Para comenzar, tenemos que definir brevemente a qué le llamamos trabajo. Un trabajo es toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por los labores concretados. ¿Y qué significa ser un trabajador? Bueno, un trabajador se define como aquella persona que presta sus servicios a una institución, persona o empresa. Este individuo debe ser mayor de edad o si no se considera trabajo infantil y eso por supuesto es ilegal. Después de haber visto estos dos pequeños conceptos, ya estamos listos para hablar sobre el derecho al trabajo como tal, que se considera un derecho fundamental para todo ser humano y se encuentra plasmado en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este artículo se establece que toda persona tiene derecho a trabajar y por esto me refiero a tener una fuente de ingreso, a elegir libremente su trabajo, la profesión o oficio que disfrute, a trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias y que se le asegure la protección contra el desempleo. En su segundo párrafo especifica que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. En este salario se asegura tanto al trabajador como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, siendo completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. El último párrafo de este artículo dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Un sindicato es una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados. Los derechos de los trabajadores. ¿De qué trata la Ley Federal del Trabajo de 1970? Bueno, esta ley es la máxima ley de derecho laboral en México. En este documento se mencionan todas las prestaciones obligatorias y beneficios que las empresas están obligadas a brindarte por el simple hecho de que estás trabajando para ellos. Las principales prestaciones que por ley las empresas te deben de ofrecer son las siguientes. Día de descanso. Todo trabajador tiene derecho a descansar un día a la semana. La prima dominical es una prestación que se da cuando laboras los domingos. Según lo establecido en el artículo 71 de la Ley Federal de Trabajo, si trabajas ese día deben pagarte el 25% sobre el salario ordinario. La seguridad social. Toda persona debe ser incorporado al Instituto Mexicano de Seguro Social. Con este derecho se garantiza que el trabajador reciba asistencia médica gratuita por si se siente mal, y así podrá generar los justificantes en caso de que llegue a faltar. Otras prestaciones de este tipo son la licencia de maternidad, antes y después del parto, los periodos de lactancia, 2 reposos al día por 6 meses, licencia de adopción para mujeres de 6 semanas, una licencia de paternidad de 5 días y todo esto con goce de sueldo. Infonavit. Esta prestación es una obligación constitucional en la cual los jefes aportan el 5% del salario de los trabajadores y lo abonan en la cuenta individual de vivienda de estos. Sirve para dar crédito hipotecario, remodelar su vivienda actual, construir en un terreno o liquidar un crédito bancario que se haya tramitado para una propiedad. El aguinaldo es la cantidad de dinero otorgada por las empresas del sector público o privado para afrontar los gastos de fin de año. Antes del 20 de diciembre ya deberás de tener en tu cuenta este pago que es de carácter obligatorio y es equivalente a mínimo 15 días de salario, que corresponden un año laborado. Las vacaciones, después de que cumplas un año en la empresa, tienes derecho a tus respectivos días de descanso con goce de sueldo. El empleado puede dividir sus vacaciones durante el año que le corresponda, pero no son acumulables. Prima de antigüedad. Si un empleado cumple 15 años en la empresa, se le dará 12 días de salario por cada año cumplido. Esto se da si el trabajador se separa de manera voluntaria o por un despido. En caso de renuncia voluntaria, la compensación que corresponde al principio es el finiquito.
la proporción de aguinaldo, prima vacacional, días de vacaciones y participación de utilidades adeudadas. Otro punto que trata la Ley Federal del Trabajo es acerca de las jornadas laborales. ¿Y qué es una jornada laboral? Bueno, una jornada laboral es el periodo en el que el trabajador se encuentra a disposición del jefe o del cliente para prestar su servicio. Las horas de trabajo máximas son las siguientes: jornada diurna, entre las 6 a.m. y las 8 p.m., jornada nocturna, entre las 8 p.m. a las 6 a.m., jornada mixta. Este es un horario entre matutino y nocturno. Los trabajadores de 16 años no podrán trabajar tiempo extra, ni podrán trabajar después de las 22 horas. La jornada extra no debe rebasar 3 horas diarias, y este caso no debe de repetirse más de 3 veces a la semana. De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, las primeras 9 horas extras laboradas se pagan al doble. Si se excede dicho límite, se deberá pagar el 200% del salario ordinario. En otras palabras, se deberá pagar el triple. ¿Qué le puede pasar al empleado en dado caso de que trabaje más de la cuenta? Bueno, un exceso de trabajo puede dañar nuestra salud física y mental con asombrosa facilidad. Las señales que nos pueden indicar que nos estamos excediendo en el tiempo de trabajo pueden incluir aplazar los horarios normales que una persona tiene para comer e hidratarse. Hay personas que llegan incluso a cancelar estos horarios con tal de seguir teniendo tiempo para hacer estos pendientes. El llevar el trabajo a casa, tomar los fines de semana para trabajar, no dormir lo suficiente, todas son acciones que afectan directamente nuestra salud, comprometiendo la productividad y creatividad de nuestro trabajo. La ansiedad es la consecuencia más clara. Se trata de un sentimiento de malestar y alerta que nos provoca estar siempre activos, pero que a la vez tengamos miedo de pensar en nuestras responsabilidades, por lo cual aplazamos algunas de ellas. El síndrome del túnel carpiano es uno de los problemas físicos más comunes entre los trabajadores que utilizan mucho la computadora. Cuando mantenemos la mano en la misma posición por mucho tiempo para usar el teclado, provoca que el nervio mediano quede presionado a la altura de la muñeca. Dolores musculares, hipertensión arterial, enfermedades que afectan nuestro sistema digestivo e incluso el insomnio son otros ejemplos de malestares que el trabajar en exceso nos puede provocar. Una investigación realizada en el Reino Unido por científicos británicos y finlandeses encontró una relación directa entre el trabajo extra y la depresión. Otros estudios revelaron tendencias a la violencia. Pero el trabajo en exceso no solo perjudica al empleado, sino también a las personas a las que les brinda el servicio. Por ejemplo, un médico cansado puede ser muy peligroso, desde que recete mal a su paciente hasta cometer un error en alguna operación. Otro ejemplo podría ser con los obreros. El estar cansado o enfermo te hace menos precavido y menos alerta, lo que puede conllevar a que se produzcan accidentes. Al igual que el manejar con sueño, un chofer o conductor de transporte público podría poner a sus pasajeros en peligro. Ya para ir finalizando con este video, hablaremos por último sobre el Día del Trabajo. El Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores, se celebra el 1 de mayo en casi todo el mundo. Es una fiesta del movimiento obrero mundial en conmemoración de sus luchas sociales y laborales. El 1 de mayo es considerado como un día para exigir mejoras a las condiciones de los trabajadores, y su historia comienza en la ciudad de Chicago en 1886. En Estados Unidos, en aquellos años, las jornadas de trabajo se podían extender a 18 horas diarias. Los trabajadores, por supuesto, consideraban que esto era injusto y pedían la reducción a una jornada de 8 horas, en las que el empleado pudiera utilizar el resto de su tiempo en descanso y familia, quehaceres y ocio. Al ver que no les hacían caso, el 1 de mayo de 1886, los trabajadores iniciaron una huelga. En Chicago la huelga duró varios días. El 4 de mayo, un artefacto explosivo estalló, dando decenas de heridos y detenidos.
Entre los detenidos, 8 fueron hallados culpables, 5 fueron a prisión y 3 fueron condenados a pena de muerte. A estos detenidos se les bautizó como los mártires de Chicago y se les dedica el 1 de mayo por su sacrificio en la lucha por las reivindicaciones laborales del movimiento obrero. Finalmente se logró que los sectores patronales accedieran a implementar la jornada laboral de 8 horas, que perdura hasta hoy en buena parte del mundo occidental.